Ya, muy buenos días a todos chicos y bienvenidos a la clase de Operación y Fundamento de las Telecomunicaciones en este 29 de septiembre del 2020. Les recuerdo desde ahora poner presente en la caja de chat para dejar registro de su asistencia. Y como siempre les recuerdo, participar de la clase para que quede validada su participación en esta. Ya chicos, entonces, como ya sabemos, les comenté el día de ayer, estamos comenzando un nuevo semestre de clases, segundo semestre ya oficial entregado por la escuela. Y en este segundo semestre vamos a obviamente ver nuevos temas que están relacionados con los temas que ya vimos anteriormente, que son hexadecimal, perdón, binario, unidades de almacenamiento. Bueno, y todo va a converger igualmente a las materias que nosotros vamos a ir viendo a medida que avance la, las clases. Para comenzar este segundo semestre vamos a iniciarlo con un tema que es el hexadecimal. Ya vamos a entender cómo funciona hexadecimal, vamos a comprender también por qué es importante saber cómo funciona hexadecimal, dónde se utiliza hexadecimal, este lenguaje que también funciona de una manera muy similar a binario, pero su diferencia es que son 16 estados, ya no 2. ¿No? Y las tecnologías en la informática trabajan con hexadecimal para ciertas prestaciones. ¿Ya? Luego de eso, en el segundo semestre vamos a ver también, si el tiempo lo permite, si avanzamos de manera correcta, vamos a conocer el código ASCII, que es el código con el cual están conformados, por ejemplo, los caracteres que nosotros vemos en pantalla, que es un carácter, por ejemplo, son las letras, los números, símbolos, ¿ya? Esos son caracteres y vamos a ver cómo están conformados esos caracteres y cómo el sistema entiende cuándo debe poner, por ejemplo, una P, una J, un asterisco, un signo más, un signo menos, ¿ya? Eso lo vamos a comprender con el código ASCII. Y también vamos a, ojalá alcancemos a ver el último tema, porque con este ramo hemos avanzado muy bien en cuanto al contenido que se tenía que ver. Hemos avanzado bien con este ramo. Nos quedaría analizar lo que es el qubit, ya que es el bit cuántico. Y también eh, la idea es que hagamos criptomonedas, que es como una pildorita que siempre dejo al final de este ramo si es que los cursos logran avanzar de una manera correcta en el conjunto del curso. Siempre queda un espacio de tiempo como para hablar de criptomonedas. Ya espero que en esta ocasión también quede tiempo, digamos, entre comillas, de sobra para poder ver ese tema que es bastante interesante, lo que es la criptomoneda. Yo creo que muchos de ustedes han oído hablar del Bitcoin. Pero como les digo, ese no viene dentro del curso ya oficial, digamos, sino que yo lo imparto cuando nos queda tiempo, ya nos quedan algunas semanitas, podemos ver ciertos temas que son entretenidos, pero eso depende de cómo avance el conjunto del curso, ya porque no puedo llegar y avanzar si aún queda gente que no entiende ciertos temas, porque recuerden que nosotros nos movemos por un conjunto que es el curso, ¿ya? Eso chiquillos, no sé si tienen alguna duda. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Eso es más o menos el contenido, le estoy hablando en general del contenido sin entrar a ahondar en detalles todavía, ¿ya? Para que sepan lo que se viene en este ramo. Ya, súper, entonces estamos todos ok con la información. Entonces, como les digo, vamos a empezar este semestre conociendo lo que es los números hexadecimales. Y para ello les voy a dejar el objetivo de la clase del día de hoy, que es
conocer los números hexadecimales. Se los dejo en el chat para que todos lo tengan a disposición. Conocer los números hexadecimales, ¿ya? Y para esto me voy a apoyar de una hojita que les voy a compartir acá. Vamos a ir rayando en una hoja de Word. Que no me aparece. Ahora sí. Ahí está. Ya, chicos. ¿Qué es hexadecimal? Como les había mencionado anteriormente, a diferencia de binario, hexadecimal trabaja de una manera muy similar. En estricto rigor es la misma manera. Pero ¿qué cambia? Cambian los estados con que trabaja hexadecimal. Hexadecimal trabaja con 16 estados distintos, a diferencia del binario que tenía dos estados. ¿Cuáles eran esos dos estados? Les pregunto. 1 y 0. 1 y 0. ¿Cierto que significaba ese 1 y ese 0? Encendido y apagado. Un encendido y un apagado, ¿cierto? Puede ser también representado como un sí y un no. Encendido, apagado. También puede ser verdadero, falso, ¿ya? Pero para nosotros numéricamente es 1 y 0, ¿cierto? Numéricamente, que es como lo utilizamos los informáticos, ¿ya? Es un 1 o un 0, está encendido o está apagado, ¿cierto? También sabemos que binario funciona a través del valor de posición, ¿ya? Ese valor de posición, ¿cómo se obtenía? La potencia, ¿o no? Ya, la potencia, ¿cómo se obtenía el valor de posición? Por ahí dieron una pista de cómo se obtiene. Por ahí dijeron la potencia, pero falta explicar más la idea. Iván dice mediante una tabla. Mediante la potencia de 2, Ya, desde pero la ¿cómo? potencia de 0 hasta el infinito. Y así van sacando los números y Ya, los números binarios, y así. ya, chiquillos, tienen una idea, pero siempre les cuesta mucho expresarla o explicarla bien. Recuerden que se obtiene. Bueno, ¿por qué dos? Porque son los dos estados. ¿Por qué utilizamos dos como base? Porque son el estado encendido y apagado, los dos posibles estados en que puede estar el bit. Por eso la base es 2, ¿ya? De ahí viene, binario. Estoy buscando acá, el signo no me aparece, el de elevado. Ya, vamos a representar, esto va a representar el elevado, ¿ya? Para que convengamos, sé que no lo es, no es el símbolo del elevado, pero es para que se entienda. Entonces tenemos 2 elevado a 0, que sería el primer valor de nuestra tabla de posición. 2 elevado a 0 lo que me da 1. Siempre 1. nuestra tabla va a comenzar en 1, ¿ya? Luego tenemos 2 elevado a 1, ¿cierto? Que me da 2 elevado a 1 da 2. Después tenemos 2 elevado a 3, ¿cierto? Que me da 4. Y así puedo ir completando mi tabla hasta el infinito. ¿Cierto? Vamos a crear aquí una tablita. Entonces así yo puedo ir creando mi tabla hasta la infinidad con binario. Donde tenemos, vamos a poner acá,
2 elevado a 0, lo cual me da 1. 2 elevado a 1, que me da 2. 2 elevado a 3, que me da 4. 2 elevado... Perdón, 2 elevado a 2. Me equivoqué. Ahora sí, 2 elevado a 3. Me da 8. 2 elevado a 4, que me da 16. 2 elevado a 5, que me da 32. 2 elevado a 6, que me da... Ya, entonces si se fijan siempre parte de la potencia de 2 elevado a 0. Y en mi tabla numérica parte desde el 1, mi valor de posición. Este es el valor de posición. Posición 1 vale 1, posición 2 vale 2, posición 3 vale 4, posición 4 vale 8 y así. ¿Ya? Estas son las posiciones. A eso me refiero con el valor de la posición. ¿Y cómo obtengo el valor de la posición? Con el 2 elevado. ¿Ya? Esto estamos recordando el funcionamiento solamente. ¿Alguien iba a hablar? Parece que no, se arrepintió. Claro, y ya entendemos que a partir de esto nosotros podemos representar números en binario. ¿Ya? Profe, Sí, lo escucho. La Paz dice que no anda con buena conexión y se salió de la clase. Ya, gracias por informar. Que me envíe un correo, chiquillos, siempre que tengan problemas, díganle al compañero que me envíe un correo que tuvo problemas para conectarse, ¿ya? Dice que no la deja ingresar de nuevo. Es que no me aparece en la sala de espera, por eso no la puedo ingresar, no es que yo no quiera ingresarla. Tendría que reiniciar el programa, dígale. Que reinicie... Profe, ¿Sí? el internet anda súper mal, o sea, a mí también me sacó de la clase, primero se me quedó pegado, terrible. Así es, puede que ciertos días haya problemas, así que siempre esos chiquillos me lo van informando, me envían un correo para que quede ahí más formalmente la información. ¿Ya? Y si tienen esos problemas, reinicien el programa completamente, ciérrenlo y vuelvan a abrirlo, para que no pase eso. Ya, esto es lo que estamos recordando entonces simplemente el mecanismo de cómo funciona binario, porque es muy similar a cómo funciona hexadecimal. Hasta aquí, chiquillos, a esta altura ya ninguno debería tener problemas. Y si tiene problemas para entender esto, recuerde que está el correo, que está pasando acá abajito, para que me lo indique y podamos ver cómo podemos solucionar su problema y que pueda entender cómo funciona binario, porque esta es la base de la informática. Ya, chicos, luego de este recordatorio, entonces ahora vamos a pasar con lo que es hexadecimal. Entonces, yo les había indicado que hexadecimal funciona con 16 estados distintos, ¿ya? 16 estados distintos. ¿Y cómo van esos estados? Parten así, desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. ¿Ya? Esos son los 16 estados de binario. Los vamos a... ¿De binario o hexadecimal? perdón, hexadecimal. Gracias por la corrección. Ahí está, de hexadecimal. Vamos a dejar un poco más pequeño para que quepan todos en la hoja. Son los 16 estados de hexadecimal. Profe, La Paz dice que ella lo hizo, que reinició todo y como que no la deja la hecha de la clase. Chuta, no me aparece en la sala de espera, dígale, no es que yo no la quiera dejar entrar, es que de verdad no aparece. No puedo dejarla porque ni siquiera me aparece. Que... esperen, vamos a hacer lo siguiente. Clases por Discord.
vamos a hacer lo siguiente a ver si funciona. Mándenle este enlace, cualquiera, mándenle ese enlace a La Paz y que entre por este enlace directo. Ya, vamos a ver si funciona eso. Si no, vamos a tener que decirle a La Paz que se conecte después, vea la clase grabada. La vamos a dejar presente, sí, para que no se asuste. Ya chicos, entonces acá tenemos los 16 estados de hexadecimal, desde 0 hasta F. Si ustedes cuentan, tenemos 16. Vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esos son los 16 posibles estados en que se puede representar un número en hexadecimal, donde el A tiene un valor de 10, B de Brígido. 11, C de 12. ¿Tembló? Sí, hermano. Lo había cachado, o sea, que como que fue como... No fue tan brígido. Uf, Ya, concéntrese. Si aquí para que sea terremoto tiene que ser grado 7. Con un grado 7 recién me paro de la silla. Si no, 9, no hace ni Profe. cosquilla. Ya, 9.5. ya, concéntrese, chiquillos. Foco, foco, foco. Acá, 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 acá. Ya. Entonces, los 16 estados van desde 0 a F, donde A tiene un valor de 10, B tiene un valor de 11, C de 12, D de 13, E de 14 y F de 15. ¿Ya? Cuando yo tengo expresado un número en hexadecimal, ¿ya? Podemos encontrar este número en hexadecimal, como el que le estoy mostrando acá abajo, EF. ¿Ya? Esto, si está representado en hexadecimal, su valor decimal, ¿ya? No va a ser la suma de lo que vale E, que sería 14, más la suma de F, que sería 15. No. Existe un método para obtener los valores de los números hexadecimales que lo vamos a ver obviamente, ¿ya? Pero antes de entrar en detalle de cómo obtener o cómo transformar de número decimal a hexadecimal, es que primero vamos a conocer cómo se conforma la tabla en hexadecimal, ¿ya? Recién estamos conociendo los estados. Tenemos 15 estados que van desde 0 a F. Así se representan, ¿ya? Y acá están los valores de cada letra. La letra tiene un valor, pero la letra no se representa con su valor, sino que con la misma letra, ¿ya? Para que quede claro eso. Chicos, ¿hasta acá todo bien? sí. ¿Se Sí, va profe, entendiendo? todo bien. ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Profe, yo, espere. ¿Cómo la letra me lo puedo volver a repetir? Sí, la letra es un estado más, ¿ya? Y siempre se representa el número con la letra, no con el número. El número después vamos a entender por qué necesito saber igualmente cuál es el valor de la letra, en numérico, ¿ya? Por el momento, ustedes entiendan que va desde 0 a F, tal cual como yo se los representé acá. Estos son los 16 estados de binario, desde 0 a F, ¿ya? Iván pregunta por qué del 10 al 15 se reemplaza por letras. Es por cómo está confeccionado hexadecimal, Iván. Lo que pasa es que estos números 1 y 0 ya tienen una representación. El 10 no se podría representar como tal porque ya hay un carácter 1 y ya hay un carácter 0. Es por eso que se reemplaza desde el 9 en adelante con letras, porque no puedo poner, digamos, pares de letras para conformar el 10, el 11, el 12, porque estos caracteres ya están representados acá, el 1 y el 0. Es por eso que el carácter A o el estado A representa lo que sería el 10. ¿Ya? Es por eso, porque si yo representara el 10 con 1 y 0, no funcionaría hexadecimal porque ya están representados esos dos caracteres. De hecho, en hexadecimal el 1, 0 es otro número decimal, ¿ya? Que no es 10. 10 no es 10, digamos, sino que 10 es A en hexadecimal. Ahí vamos a entender.
¿Qué letras, Gabriela? Todas las letras por lo mismo. Todas las letras están, porque yo no puedo poner 15 porque el 1 y el 5 ya están representados como un estado. Por eso no puedo poner, digamos, números del 10, del 9, del 10 en adelante, porque sus números ya están representados en la tabla del 0 al 9. Entonces la A representa ese conjunto que sería 10, la B el 11, la C el 12, la D el 13, la E 14 y la F 15. Si no, hexadecimal no funcionaría. No cumpliría su rol. ¿Se entiende, chicos? Profe, o sea, yo me refiero a que, por ejemplo, entonces la G sería el 16 y así sucesivamente con las otras letras. ¿O No, no entraría? no, porque hexadecimal son 16 estados. Y aquí están los 16 estados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No existe el estado D. Eso ya sería, no sé cómo se podría decir, un número. Se podría inventar, obviamente, un sistema basado en 17, en 18, en 19 estados. Pero este sistema que nosotros vamos a utilizar está basado en 16 estados, que es el que se utiliza aparte de binario en informática, se utiliza binario y hexadecimal. Son los dos lenguajes, si le quiere llamar así, que nosotros utilizamos en informática. Son los que nos interesan a nosotros como informáticos. ¿Ya? Exactamente, Marcelo. Las otras letras de la D en adelante no nos importan. Solo lo que yo les representé acá porque son 16 estados. Si yo pongo otra letra ya no es hexadecimal, sería otro sistema numérico. Si yo pongo D, por ejemplo, eso ya no es hexadecimal, es otra cosa. El hexadecimal se llama así, hexa, viene de 16. ¿Ya? Entonces a nosotros nos interesa desde 0 a F, no más allá. Este es nuestro lenguaje. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí. Iván pregunta qué utilidad tiene hexadecimal y para qué se utiliza. Generalmente, Iván, el hexadecimal lo vamos a encontrar para direccionamiento físico, capa 2, ¿ya? También para algunas representaciones en algunos programas, ya se va a encontrar hexadecimal, que permite tener muchas más combinaciones, ¿ya? Con menos, digamos, con menos representaciones. Por ejemplo, IP versión 6 no está en binario, está en hexadecimal, ¿ya? Dato importante, por eso es importante aprender hexadecimal, porque IP versión 6, que es la versión que supuestamente ya tenía que haber reemplazado hace años a IP versión 4, que todavía no lo hace, digamos en un 100%, pero que sí está funcionando, trabaja con hexadecimal, de ahí la importancia. También el direccionamiento físico, que es el direccionamiento de capa 2, que más adelante van a ir entendiendo mejor esos conceptos, trabaja con hexadecimal, ¿ya? Ya chicos, entonces se va entendiendo por qué vamos a trabajar de 0 a F y no invento más letra o pongo más cosas. Son porque nosotros vamos a trabajar con 16 estados. Por ejemplo, en binario nosotros tenemos el estado 0 y 1. Nosotros trabajábamos hasta acá. Ahora eso se amplía hasta F. ¿Ya? Chicos, si alguien no lo ha entendido, por favor, me lo dice y lo explicamos, porque si empezamos mal desde el principio a no entender, después se nos va a ir complicando con el pasar de las clases. Ya, parece que está claro. Parece que está claro. Ya. Sí, Edison, lo puedo explicar de nuevo, no hay ningún problema. Vamos desde cero. Binario, ¿cierto? Es el lenguaje que nosotros ya conocemos que trabaja en base a dos estados. Encendido, apagado. Son dos estados. Eso ya lo conocemos. ¿Ya? Eso ya se entiende. Ahora vamos a conocer otro lenguaje, ¿ya? Que se utiliza en informática, que es hexadecimal.
hexadecimal. ¿De dónde viene su nombre? Hexa viene por 16, ¿ya? Decimal, por los números decimales que nosotros utilizamos, ¿ya? Que es un sistema numérico. Entonces, sería un sistema numérico de 16. ¿Por qué 16? 16 estados. A diferencia de binario que tiene dos estados que son 1 y 0, en hexadecimal tenemos 16 estados que van desde el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el A, el B, el C, el D, el E y el F. Si tú cuentas desde 0 a F, vas a tener 16, que son los 16 estados de los cuales yo le hablé, ¿ya? Esos 16 estados me van a ayudar a representar números que van a estar expresados en hexadecimal, ¿ya? Que se pueden representar en hexadecimal. La pregunta es, ¿por qué estamos estudiando hexadecimal? Porque es uno de los lenguajes, aparte de binario, que se utiliza en informática. En informática nosotros utilizamos binario y hexadecimal como sistemas numéricos, ¿ya? Y ahora vamos a aprender a usar este sistema numérico que está basado en 16 estados. Por eso llego hasta F y no sigo más, porque hasta F yo tengo 16. Ahora si se fijan, A tiene un valor de 10, B tiene un valor de 11, C tiene un valor de 12, D de 13, E de 14 y F de 15. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no pongo el valor de 10, profesor, en vez de A? Es porque el valor 1, 0, 1 y 0, esos caracteres ya están utilizados acá, ¿ya? Ya están utilizados, por ende yo no los puedo volver a representar como se representa el 10, porque toparía en mi lenguaje hexadecimal. Entonces, los informáticos, los ingenieros que inventaron este lenguaje, ¿qué dijeron? En vez de representar el 10 tal cual como lo conocemos, digamos que la A, como es un solo carácter, es un solo símbolo, va a representar el 10, para no tener que utilizar el 1 y el 0 que ya están utilizados acá. El B va a representar lo que es 11, que sería 2 veces el 1, que ya está utilizado el 1 ahí. El C el 12, el D el 13, el 14 y el F el 15, ¿ya? En hexadecimal nosotros entonces no ponemos estos números, chiquillos. Yo solamente se los dejé acá para que entiendan el por qué, ¿ya? Porque el valor de 10 es representado con A, el valor de 11 es representado con B, el valor de 12 es representado con C, el valor de 13 con D y el valor de 14 con E y el valor de 15 con F, ¿ya? Esta entonces es nuestra tabla de los 16 estados. ¿Se entiende ahora mejor? Si no, por favor, dígame que no entendió, porque necesitamos que todos quedemos muy bien con esta base. Ya, entendió ahora Edison, perfecto. Paz. Ya, entonces ahora estaríamos todos niveladitos. Si alguien por favor no entendió, dígame, no tenga miedo. Yo no me voy a enojar, al contrario, se lo voy a agradecer porque así después es menos trabajo para todos y todos aprendemos al mismo tiempo. Ya, ahora voy a pasar a lo siguiente, al valor de posición. ¿Cómo obtengo el valor de posición? Y si yo les digo que tengo que seguir la misma lógica que binario, pregunta, ¿qué debiese hacer yo para obtener el valor de la primera posición en hexadecimal? Sáquenlo por lógica ustedes mismos. Una potencia. Ya, ¿qué potencia tendría que ser entonces? Elevada a 0. ¿Qué elevo a 0? 16 elevado a 0. Perfecto, muy bien. Ya van tomando la lógica. Entonces, como es binario y su base es 16, sería 16. Voy a poner ese signo de grado para que se entienda que es el elevado porque no encuentro el signo de elevado acá. Solamente por eso. 16 elevado a 0. Con eso obtengo el valor de la primera posición. ¿Ya? Lo cual sería 16 elevado a 0, ¿cuánto sería? 16. Reglas de potencia, chiquillos. Todo 1. número elevado a 0, ¿cuánto es? 1.
1, ¿ya? 1. Reglas Uno de ya, uno. potencia. 1. Entonces, 16 elevado a 0 me entrega el primer valor de posición, que sería 1. Ahora vamos con el segundo valor de posición, que sería ¿cuánto? 16 elevado a 1. Perfecto. 16 elevado a 1, lo cual me va a dar 16. 16. Cualquier número elevado por 1, por sí mismo, ¿cierto? Es el mismo por el cual elevo. Entonces 16 elevado a 1 sería 16. Perfecto. El siguiente valor de posición entonces sería 16 elevado a 16 ¿cuánto? elevado a A 2. 2. ¿Y cuánto me da eso? 32. 54. 22. Da 1, chiquillos, que se chocaron todas las voces. 254. 254. 32. 56, dime. No, 56. mucho. Alejandro, 256. sáquelo usted con la calculadora. Eleve 16, 156. 16 elevado a 2. Cuando usted no 16. crea algo, compruébelo. 200. Sería 16 por 16, ¿cierto? Exacto. 16 elevado a 2. 256 da, profe. Ya. Chicos, siempre que ustedes estén dudosos con algo, compruébenlo. Eso es parte del pensamiento crítico, no quedarte con lo que dijo el compañero. ¿Ya? Compruébenlo por ustedes mismos. Ya, 256. ¿Ahora lo confirma Alejandro? Sí, es que no, se me había olvidado que es como era, por ejemplo, 16 por 16. Eso, está bien. Ya, perfecto. Entonces, el siguiente sería 16 elevado a 3. ¿Cuánto nos da eso? 4096. 4096. Ahí el resto vaya comprobando si es verdad. Sí, está bien. Sí, profe. 4096. Después tenemos 16 elevado a 4. 65.530. Va, 65.536. Perfecto, nos da 65.500. Perfecto. Después, ¿cómo seguiría? 1.048.576. Dejémoslo sucesivamente. 16 elevado a 5 sería 1.000.000. 48.576. 576. ¿Ya? Y si se fijan, el hexadecimal, la ventaja que tiene es que con pocos espacios o con pocos valores de posición, yo puedo ir representando números muy grandes. ¿Ya? Entonces, si se fijan, esa es una de las razones por qué nace también hexadecimal. Porque con menos caracteres, yo puedo representar números mucho más grandes. ¿Ya? Se pueden representar números grandes. De hecho, nosotros no trabajamos más allá de 1, 2, 3, 4, 5 valores de posición en clase. ¿Ya? De repente nos metemos con 16 elevado a 5, con un valor de posición más. Porque si se fijan, son números muy grandes. Ya no trabajamos más allá de esto para los ejercicios. Porque ya entendiendo la lógica, después ustedes saben que sigue hasta el infinito. Y ya empiezan números extremadamente grandes. Ustedes pueden ir viendo en la calculadora, 16 elevado a 6, 16 elevado a 7, van a empezar a salir números muy grandes. ¿Ya? Por ejemplo, ya 16 elevado a 6 son 16.777.216. Después pueden elevar 16 elevado a 7. Y ahí ya te empieza a dar 268.435.456. Y así. Si se fijan, esa es una de las ventajas que tiene hexadecimal. Que con pocos caracteres puedo representar números muy grandes. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Bien, profe. Vamos bien. ¿Bien? Ya, perfecto.
¿Alguien que todavía no agarre esto, no lo capte? No, profe, ¿Todo es bien? como un número binario. Es binario, pero con 16 estados. ¿Ya? Es binario, pero con 16 estados. Nada del otro mundo. Ya. Entonces, como última parte de la clase, ya comprendimos cómo son los estados, ya conocimos cómo se forma la tabla de posición. Vamos a ir terminando la clase conociendo cómo transformo un número hexadecimal a decimal. ¿Ya? Vamos a comenzar con eso. ¿Cómo transformo de un número hexadecimal a decimal? ¿Ya? Ya. Para ello, por ejemplo, vamos a representar el siguiente número. El número 0. El número 0 en decimal se representa con qué... Perdón, el número 0 hexadecimal, ¿con qué número decimal creen que se representa? Perdón, ¿cómo fue la Con cero. pregunta? El, el carácter hexadecimal 0. ¿Cómo lo represento en decimal? ¿Cuál sería su representación decimal? 0. Muy bien. Pero 0. El 1. 1, 1. 1. Perfecto. El 2. 2. 2. Y así Dos. vamos a ir avanzando. hasta el 3. 9. ¿Cierto? Vamos a imaginarnos que esto va aquí hasta el 9, ¿cierto? El 9 en decimal es 9, es lo mismo. Ahora, quiero representar el 10 en hexadecimal. ¿Cuál sería su equivalencia? Perdón, Ah. quiero Ah. representar... Exacto. Me entregan el número hexadecimal A, que en su equivalencia en decimal sería 10. 10. Y esa es la lógica, chiquillos. 10, 11, C12, D13, 14, 15. Ahora la pregunta es, quiero representar 16 en hexadecimal. ¿Cómo debiese representar yo el 16? 10 más 1 va A más F. 1. F Ya. más 1. F Y más F 1, más 1. dicen. ¿Por qué dije A? Ya, y F1. aquí entra otra lógica de cómo yo represento un número hexadecimal. ¿Ya? 16 elevado a 1. Vamos a ver. Tengo el número, ¿cierto? 16 y lo quiero transformar en hexadecimal. ¿Ya? Lo que tengo que hacer para transformar el número 16 o cualquier número decimal, vamos a empezar con uno más grande para que se note el ejemplo mejor. 5. 45. Sí. Ya, empecemos con el 45 decimal. ¿Ya? Para que se note mejor el funcionamiento. ¿Cómo va? Para yo transformar de un número decimal a hexadecimal, tengo que dividir el número. ¿Por cuánto creen que tendría que dividir el número? Por F. Por 16. 16. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos trabajando bajo la potencia de 16 o bajo los 16 estados. Entonces, la división por 16, ¿por qué es 16? Porque se basa en los 16 estados que tiene hexadecimal. ¿Ya? Ok. Toda la base de este sistema numérico es 16. ¿Ya? Profe, ¿Sí? entonces cualquier número que usted ponga tiene que dividirlo por 16. Exacto. O sea, Vamos, pero esto lleva más trabajo.
digamos. Conlleva más trabajo. Vamos viendo. Entonces, tendríamos que dividir 45 por 16, lo cual me va a dar 2.8125. 2,8125. ¿Ya? 2,8125. Ahora, ¿qué debo hacer? Redondear, No, no es redondear. Este número yo lo aproximar. voy a dividir en dos partes. Una parte va a ser la que está de la coma hacia tu izquierda y la otra parte va a ser de la que está de la coma hacia tu derecha. ¿Ya? De la coma hacia tu derecha. Entonces, voy a dividir acá. Vamos a dejar 0,8125 y por acá voy a dejar reservado este carácter, perdón, no carácter, este 2, que después le voy a dar el significado. ¿Qué hago con este número entonces que desglosé? Con lo que desglosé de la coma para acá, 0,88125, lo voy a multiplicar. ¿Por cuánto creerán ustedes? Por el 2, 16. 16. Por 16. ¿Y eso qué me da? Si alguien me responde. 13. ¿Cuánto da eso? 13. 13. Así es. Y si se fijan, queda un carácter puesto acá. Me sobró un 2. Y aquí vamos a explicar varias cositas. Esto que tengo yo acá es el primer valor sería el primer carácter que yo puedo obtener de hexadecimal. Entonces, el primer carácter de hexadecimal tiene un valor de 13. Y el siguiente Profe, tiene un valor de 2, que es este. profe, Lo escucho. disculpe, pero a mí no me salió 13. ¿Cuánto le dio? 0,8125 por 16. Me dio un número súper grande, muy grande. Es por, no es dividido. Ah, ya. Por la X o el asterisco. Debiese darle 13. Ahí sí, es que había escuchado que se dividía. Ya. Acá me dio el valor del primer carácter o del de la primera posición, que sería 13, que su equivalencia 13 sería D. D. Y este numerito que me sobró, que es el 2, si hubiese sido un número, digamos, mayor a 15, por ejemplo 16, yo tendría que haber seguido dividiendo. Pero como es un número que está dentro de los caracteres de la tabla, que es el 2, ya no sigo dividiendo. Paro la división. Ahí es cuando yo sé que tengo que parar de dividir. Cuando me aparece un valor que está dentro del 0 al 15. ¿Ya? De 0 a 15. En este caso, como es un 2, eso me indica que yo ya no sigo dividiendo por 16. Por ende, ese sería el valor con el cual me quedo. ¿Ya? Entonces, el resultado de este ejercicio, 45, sería 2D. Lo que quiere decir que el número 45 decimal, en hexadecimal se representa 2D. ¿Se entiende? Algo. ¿Por qué el 2? Vuelvo al ¿Qué principio. sentido? Vuelvo al principio. Yo quiero transformar el número 45, ¿cierto? Que está en hexadecimal. Eso lo tenemos claro. Vayan confirmándome. Escucha activa, Sí, dígame profe. sí. Ya. Sí.
Lo divido por 16. ¿Por qué por 16? Por los 16 estados de hexadecimal. El resultado que me dio fue 2,8125. Cuando me aparecen resultados con coma, yo tengo que desglosarlos en dos partes. Una parte, que es la que está de la coma hacia su izquierda, que es el número que yo voy a seguir dividiendo, y otra parte que es de la coma hacia su derecha, que es el número que yo voy a ir multiplicando para ir obteniendo los primeros caracteres. ¿Ya? Que en este caso sería 0,8125 por 16, lo cual me dio 13. ¿Ya? Este es el valor de la primera posición en hexadecimal. 13, que lo dejé acá reservado. Luego tendría que yo seguir dividiendo el 2 por 16. Pero, ¿por qué no seguí dividiendo este 2 por 16? Porque el 2 ya está representado como un número en la tabla, como un estado, que está acá. Por ende, eso me indica que yo ya no tengo que dividir esto porque ya está representado en la tabla. Entonces lo mantengo. Entonces, el primer valor que obtengo sería 13, que es la D, y el siguiente es el 2, que lo voy a mantener, no lo voy a seguir dividiendo. Lo cual me da el resultado 2D, que es el equivalente a 45 en hexadecimal. Entonces, así yo transformo un número decimal a hexadecimal. Esta es su representación en hexadecimal. 2D. ¿Se entiende? ¿Puede haber otro número que Sí. no sea 45 que se exprese 2D? No, no puede haber otro número porque son únicos. Cada número es único e irrepetible. Imposible. Gabriela dice, profe, yo entiendo, pero cuando lo hago sola siento que me voy a equivocar porque es solamente confianza nomás. A medida que vayamos haciendo los ejercicios se van a ir soltando. Ya, pero no es para nada... Parece difícil porque son más estados, pero después cuando ya le tomas el ritmo no es para nada complicado. Chiquillos, pregunta, ¿tienen clase ahora? No. ¿No? Ya nos podemos No. pasar Profe, entonces unos minutitos extra para tenemos mostrarles. consejo de curso con el profe Mauricio, creo que tenemos. Ah, Ah, ya. ¿verdad? ¿Sí? Ah, ya, entonces para dejarlo hasta acá y la próxima clase seguimos. ¿Qué hora es el consejo curso? Marcelo, el ejemplo que te di es mayor a 16, es 45. No sé a qué te refieres con que un número sea mayor a 16, si 45 es mayor que 16. Si puedes explicarte mejor, te podría ayudar. Profe, el consejo de curso es a las 12:15. Ya Así que quedan unos minutos nos igual. podemos pasar unos 5 minutitos más, hasta las 12:05 entonces, para ir respondiendo las dudas. La división del 45 en 16 no sea 2. Eso lo entendí yo algo más. Si Ya, sobrepasa el chiquillos, 16. entiendan, el 45 fue un número que me dieron ustedes, es un número decimal, podría haber sido 1000, 300, 826, este número me lo dieron ustedes, no sé de hecho quién me lo dio, como ejemplo, ¿ya? ¿Por qué lo divido por 16? Cuando yo quiero transformar un número de decimal a hexadecimal, tengo que empezar mi procedimiento dividiendo por 16. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Quiero transformar este número decimal a hexadecimal. Lo divido por 16. Esa división me entregó este número, 2,8125. El Marcelo dice que ese número sea mayor a 16. ¿Qué número? Mayor a 16. La El resultado. división del cualquier número a 16. Y el resultado sea mayor a 16. Ah, claro. Ya, ahora te entiendo a lo que vas, con un número más grande. Eso quiere ver. Exacto. Ya, pero antes de entrar con números más grandes tiene que quedar claro esto, pues, con los números chicos. Si es como que te ponga a Está manejar claro. un auto de Fórmula 1 y todavía no sabes ni soltar el embriague. ¿Ya?
Ya, entonces, antes de meternos con números más grandes, tiene que quedar bien claro este procedimiento con un número chico, porque, insisto, es como que te pase el Ferrari y ni siquiera sabes soltar la pata del embrague. Va a ser un poquito complicado. A ver, lo voy a hacer con un número un poquito más grande, con 60. Ya voy a transformar, ese es el número 60, el número 60 común que todos conocemos, 60, y lo quiero transformar a hexadecimal. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo dividir 60 por 16. Si ustedes vayan haciéndolo conmigo. Entonces, 60 lo divido en 16. ¿Cuánto me da eso? Me da 3,75. 3,75. Y ahora yo les voy a ir preguntando a ustedes qué debo hacer. ¿Qué debiese hacer ahora? Ahora debe separar el de la coma hacia la izquierda, ¿Ya? debe separar esos números. O sea, y el de la coma hacia la izquierda se divide y de la coma hacia la derecha se multiplica. Ya, perfecto. Entonces voy a reservar, voy a dejar reservado el numerito acá, de la El coma hacia acá, 3. el 3. Lo voy a dejar ahí por mientras, porque me voy a ir con la multiplicación. Entonces, ¿qué hago con el otro número que está hacia la derecha? Lo Lo multiplico a ti, multiplico. profe. Multiplico. Entonces 0,75 lo multiplico por Por 16. 16. ¿Cuánto me va a dar eso? 12. 0,75. ¿Qué dice el resto? Tercero medio, se puede poner Iván. A 12, profe. 12. Perfecto. Da 12. Lo voy a dejar ahí reservado, no me voy a meter con esto. Bueno, este es el primero, lo voy a dejar acá abajo, acá donde voy a ir ordenando los resultados. Tengo el 12, ya que sería la primera posición, digamos, que obtuve. Y luego tengo el 3. El procedimiento me dice que tengo que ir dividiendo lo que me va quedando. En este caso el 3. Lo tendría que dividir por 16. Pero pregunta, según lo que les expliqué anteriormente, ¿será necesario dividir el 3 en este No, caso? No, No. profe. ¿Por qué no, no? porque está en la tabla. Porque está en la Porque tabla que Muy nos dijo. bien, muy bien. Es porque está en la tabla. Si el número hubiese sido mayor que 15, por ejemplo un 16, tendría que haber dividido por 16. ¿Ya? Pero en este caso, como fue menor que 16, no es necesario seguir dividiendo. Eso me indica cuándo tengo que parar. Por ende, Profe, a mí me había dado 1002, entonces los ceros se ignoran. 1002. ¿Cuáles ceros? Discúlpame. ¿Acá? No, nada. Olvídate. Ah, ya. Entonces ya tengo los dos valores de dos posiciones, ¿cierto? Que sería 3 y 12. Pero el 12 yo no lo puedo representar como 12. Por ende, ¿cómo quedaría ese 12? 13. sí, C. Perfecto. Entonces el resultado es 3C. Para los que pusieron Así 3C es. está correcto. Esa es la lógica de cómo funciona hexadecimal. Cómo transformo de decimal a Ya hexadecimal. entendí. Por eso no quería tirarme con números grandes todavía, porque tiene que quedar claro esto para poder ir avanzando ya con números un poquito más complejos. Y entonces sería 3C. Ahora, bueno, por tiempo mejor vamos a ver la siguiente clase, el proceso inverso, cómo transformo un número hexadecimal a decimal. O sea, para comprobar, por ejemplo, si esto está correcto, si lo ordenamos de manera correcta. ¿Ya? Marcelo dice, el número que te va quedando, Marcelo, el número que te va sobrando, el que te queda desde la coma hacia la izquierda, es el que se tiene que ir dividiendo. En este caso fue el 3, me quedó el 3 ahí, pero como es menor que 16, o sea, ¿en qué me fijo yo en la tabla? Como el número está representado en la tabla, no es necesario seguir dividiendo. Ahora, por ejemplo, esto es un ejemplo, me hubiese tocado 18, me sobraron 18,
Simple, tenía que seguir dividiendo y el mismo procedimiento. Divido 18 por 16, desgloso, dejo la otra parte y así. ¿Cómo sé cuándo parar? Cuando aparece un número que está representado acá del 0 al 15. ¿Ya? Si me aparece obviamente un 16, quiere decir que tengo que dividirlo por 16. Pero si me aparece un 15, yo sé que eso tiene una representación en la tabla que es f. Entonces hasta ahí paro de dividir. ¿Ya? Entonces si se fijan, cuando uno le agarra el hilo, es simple, no es algo tan complejo. Para que no se asusten. Se podrían asustar porque son más estados, pero es simplecito, chiquillos, no se asusten. Ya, chiquillos, entonces para ir cerrando la clase, ya son las 12:05 para que puedan ir a consejos de curso. ¿Qué aprendimos hoy? Los A números conocer los números hexadecimales. hexadecimales. Ya, bien, Transformar aprendimos, a hexadecimal. perdón, A decimal. Transformar a hexadecimal. también. ¿Qué más aprendimos hoy? La tabla de La tabla. posiciones y los 16 estados. La tabla de presión. ¿Cómo lo aprendimos? Con un profe. A la mala. Con un profe. Claro, obviamente con un profesor, pero ¿cómo lo aprendieron? ¿Cómo fue su método para aprender? Estamos haciendo un trabajo de... Escucharlo. Profe, Más sí, de comedias. para poder sacar los resultados, lo que hicimos fue el 16 elevarlo al 0 y así sucesivamente, como hicimos con los binarios. Realizamos el mismo proceso, solo que cambiamos el valor. Ahora no son 2, sino ahora es 16. Y así fuimos organizando la cantidad o las unidades en la tabla de posiciones. Gracias, Josué. Usted lo entendió todo. Chiquillos, este trabajo que hacemos al final se llama metacognición. ¿Qué significa metacognición? Darme cuenta de lo que sé. ¿Ya? Por eso le hago estas preguntas, para que se den cuenta de lo que aprendieron hoy y cómo lo aprendieron. ¿Ya? Ya, perfecto, chiquillos, muy bien. Creo que por su gran mayoría se entendió todo. Y si no, no se preocupe, lo vamos a ir viendo igualmente en las demás clases. Insisto, la idea es que estos chiquillos, si ustedes se quedan solo con estos 60 minutos de clase y esperan hasta la otra semana, se les va a complicar. Véanlo por lo menos por ustedes mismos una media hora otro día. Puede ser el viernes, el sábado, échenle un repaso. Simplemente un repaso. Pero si lo dejan estar una semana, se les va a complicar. No va a ser tan llevadero, digámoslo de esa manera. Ya es una recomendación que les doy. Ahora ustedes son libres de disponer con su tiempo o de hacer de su tiempo lo que quieran. Ya, eso, chiquillos, estaríamos por hoy. Muchas gracias por su atención y nos estaríamos viendo mañana a las 11:05 en punto para la clase de instalación y configuración de redes. Eso, chiquillos, cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao a todos, que estén muy bien. Chao. Chau, chau, chau.